¿Cómo están mis hermanos queridos? Dios les bendiga, un gusto poder saludarles en este momento, poder llegar hacia su hogar, hacia su dispositivo móvil a través de esta plataforma para poder alabar y bendecir al Señor y también eh, poder en estos momentos llevar a cabo como cada día domingo este trabajo de escuela dominical. Así que un gran saludo a cada uno de ustedes, a los que se están conectando, a los que están viendo esta grabación, la cual es liberada ahora a las 10 de la mañana de este día domingo. Y vamos a comenzar esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito a que usted pueda, a través de este minuto, poder inclinar su rostro en su hogar. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé de su gracia, nos dé de su espíritu. Permita el Señor en esta hora que todo lo que escuchemos a través de la enseñanza sea de bendición. Incline su rostro. Padre Santo, Dios eterno, Dios compasivo, amoroso, Rey de la gloria. En esta hora de la mañana para mis hermanos, Dios mío, agradecemos la vida, la salud. Llegamos a usted a través de su Hijo amado Jesucristo. Gracias por todo. Le pedimos de inmediato que perdone en nosotros todo pecado, rebelión, torpeza e iniquidad. La sangre bendita y eficaz de su Hijo amado Jesucristo purifique, lave, limpie nuestro ser, desde la mollera y hasta la planta de los pies. Muchas gracias, Señor Dios bueno, porque usted ha sido increíblemente asombroso y maravilloso con nosotros, permitiéndonos en este tiempo tener vida y salud. Y le rogamos que en esta hora sea una jornada de óptima, grande y sin igual bendición para cada uno de nosotros, poder estar, Dios mío, Señor, conectado a través de esta escuela dominical. Rogamos, oh Señor del cielo, que usted nos bendiga en esta hora, en este minuto, nos abra puerta de su palabra. Mis hermanos, quien habla, necesitamos, Señor, que usted nos enseñe como lo hace cada domingo a través de la bendita escuela dominical. Bendíganos, Padre amado, a cada uno de nosotros, que sea una jornada de mucha, amplia y poderosa bendición para cada uno de nosotros. Nos permita en esta hora ser bendecidos. Se lo rogo todo en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, le voy a de inmediato a dar los versos bíblicos y las citas que tenemos para esta escuela dominical. La lección se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versos 6 al 10. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versos 6 al 10. Y el texto sagrado en Filipenses, capítulo número 3, verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17 se encuentra el texto sagrado. Mientras tanto, como siempre, agradecidos del Señor por tener esta misericordia de poder estar congregados y también esta misericordia de poder congregarnos. Recuerde que hoy domingo para usted esta escuela dominical está siendo grabada, pero hoy domingo, ahora que usted está viendo, después a las 17 con 30 minutos tendremos servicio presencial en la casa del Señor. Como los domingos, y ahora que estamos en fase 4 tenemos gran y amplia libertad para poder estar en la casa del Señor. Así que una gran invitación para que usted no se pierda esta oportunidad genial que tenemos de poder estar reunidos y congregados en la iglesia, en el templo, donde podemos estar y podemos ser bendecidos a través de la palabra del Señor y estando congregados, unidos, como siempre, para bendecir el nombre de Cristo. Así que yo quiero rogarle a usted que no se olvide, que venga y se pueda congregar con nosotros, si usted que es de nuestra iglesia y usted que es de acá de San Fernando y que no tenga iglesia, por el motivo que sea, pero no tenga iglesia, le invitamos a que pueda participar con nosotros los días domingo a las 17:30 horas, martes y jueves 19:30 horas. Las mujeres, las dorcas, se reúnen a las 4 de la tarde el día miércoles. Amén. Así que esa cariñosa invitación, y sigamos orando por nuestro país, por nuestra región, por nuestra comuna, para que podamos mantenernos en esta fase 4 y poder seguir congregándonos en la casa del Señor. Amén. Bueno, le invito, ya me imagino que ya hemos hecho un amplio preámbulo, vamos a buscar nuevamente y le reitero por última vez, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versos 6 al 10, texto sagrado, Filipenses, capítulo 3, verso 17, se encuentra el texto sagrado. Vamos a dar lectura primeramente entonces a la lección y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 6 de Tesalonicenses dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo,
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de todos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Dios añada sabiduría a la lectura de la enseñanza. Procedamos a cambiarnos al texto sagrado. Filipenses capítulo número 3, verso número 17, dice así en el nombre del Señor: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dios añada mucha sabiduría a la lectura de estas dos citas bíblicas, lección y texto sagrado. Eh, Hablar de la palabra del Señor es una gran bendición, nosotros lo sabemos. Y bueno, en este minuto vamos a conversar. Llevamos días, desde el domingo anterior, que empezamos a ver la escuela dominical desde el libro de Tesalonicenses. Habíamos terminado con la carta anterior de los Colosenses y ahora estamos en Filipenses. Hemos visto algunas de las cualidades de la iglesia, y hoy vamos a seguir hablando del ejemplo o ejemplo de los tesalonicenses, y que es muy importante para nosotros. Eh, y que nosotros podemos sacar una gran lección en esta hora a través de lo que vamos a aprender. Así que el Señor nos llene de su gracia. Mire, hay gente que se destaca en diferentes áreas. Hay gente que va mirando moldes en esta vida. Hay gente que quiere destacarse y que llega a grandes esferas de la humanidad. Cuando digo esto, lo digo a través de lo que puede ser el deporte. Estamos viviendo un tiempo, yo creo que a lo mejor para usted no es ajeno, de que se están realizando las Olimpiadas en Japón, Tokio, y usted ve grandes deportistas, gente que se prepara mucho para llegar a ese lugar, gente que va destacada ya como candidatos a las medallas, oro, plata, bronce. Siempre hay más de alguna sorpresa, pero son gente que va llegando arriba y que de esto se va mirando, van jóvenes, van no tan solamente jóvenes, van muchas personas mirando y se van haciendo una idea ejemplar. Hoy comúnmente muchos de los niños puntualmente quieren ser futbolistas, mirando en nuestro caso, en nuestro país, a jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Charles Arangui, nombres conocidos para usted, Claudio Bravo. eh, en fin, una cantidad de referentes futbolísticamente, y no tan solamente por el dinero que pueden ganar, sino que porque son un ejemplo. En algunos casos no tan buenos ejemplos, hemos visto más de algún jugador que ha estado involucrado en sus cosas, pero en su mayoría, voy a poner un ejemplo: Charles Aranguis, un ejemplo. Él nunca se le ha visto en nada raro, ni en fiestas, ni en cosas extrañas, en actos indisciplinarios. Entonces, cuando se ven estos casos, hay mucha gente que quiere, adolescentes sobre todo, jóvenes, llegar a ser futbolistas. Algunos juegan partidos de fútbol y se creen Alexis Sánchez, y se creen Arturo Vidal, y se creen, no sé, Claudio Bravo, los arqueros, en fin, porque son modelos a seguir. Algunos son muchos ejemplos. Nosotros conocemos historia a través de la televisión, historia de que muchos de estos jugadores vienen de muy, muy, pero muy abajo. O sea, gente que ha llegado con mucho esfuerzo a donde está.
Y esto a nosotros también es una fuente de inspiración, pero sin duda alguna también es una fuente de ejemplaridad. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso del mismo Alexis Sánchez, de pobreza desde niño a ganar muchos millones y a tener una vida muy diferente a la que pasó precariamente en su niñez, la gente mira y dice son referentes. Son referentes. Ahora, sin duda alguna, va pasando el tiempo, se recuerdan, pero dejan de ser referentes de alguna manera porque en el mundo se va renovando la idolatría en alguna manera. Me refiero a que el futbolista, el cantante, el deportista, quien sea, deja de un momento de cumplir sus funciones y ya viene otro y ocupa su lugar, porque son lo que podríamos decir ídolos de barro, de alguna forma así. Pero hay algunos que modelos a seguir que no dejan de pasar en la vida y están siempre vigentes. Ahora, el apóstol Pablo nos deja claro a nosotros muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos como ejemplo a Jesucristo y ha sido el único hombre que realmente ha marcado la historia de la humanidad tremendamente de manera tal de que han pasado más de 2000 años y se recuerda, ya vemos seguidores como usted y como yo de Cristo, los cuales buscamos plenamente agradar al Señor. Y estas cosas traspasan generaciones, nunca pasa de moda, ¿no es cierto? Y está siempre vigente. Ahora, esa persona, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, quiere destacarlo y graficarlo cristianamente en los tesalonicenses. Dice el versículo 6 que hemos leído, porque la predicación de Pablo había dado frutos entre muchos en Tesalonicense, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor. Yo quiero hacer un paréntesis ahí importante en que y el apóstol Pablo se incluye en ser imitado. Y esto creo que no lo olvide, ojalá. Se incluye en ser imitado. ¿Ya? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Los hermanos de Tesalónica habían llegado a ser imitadores de Pablo. También, si se recuerda la clase pasada, había otro señor llamado Silvano, el que nosotros decíamos y le conocemos más comúnmente como Sila, y también al famoso Timoteo, como también del Señor, y recibiendo la palabra, y es decir, se convirtieron, y ojo con esto, en medio de gran tribulación. Eso es lo que hemos leído también, ¿no es cierto? Recibiendo la palabra, y es decir, se convirtieron en medio de gran tribulación, que es cuando se pone a prueba la sincera o la sinceridad de la conversión. Es fácil. Yo creo que usted lo sabe, a lo mejor esto lo ha escuchado más de alguna vez, este concepto, y no está de más reiterarlo. Es muy, pero cuando digo muy, es muy, muy, muy sencillo adorar a Dios cuando está todo, cuando las cosas funcionan bien, adorar a Dios cuando todo resulta de manera positiva, es facilísimo adorar a Dios. Ahora, cuando uno dice ahí yo estoy convertido, alabo al Señor, voy a la iglesia, alzo mis manos, todo, donde se pone a prueba es en la tribulación, en gran tribulación, no se refiere a la gran tribulación que viene después en el Apocalipsis, no, a una tribulación fuerte, a eso se quiere referir, y se pone a prueba ahí realmente la conversión. No el convencido, sino que el convertido, la conversión. Con gozo del Espíritu Santo, también eso es parte del versículo 6. Porque para el hombre, sin el conocimiento de Dios, es imposible, humanamente es imposible que un hombre esté pasando prueba y experimente gozo al mismo tiempo, la aflicción y el gozo a la vez. La tristeza es lo opuesto al gozo. El cristiano tiene gozo en el Espíritu Santo independiente de las circunstancias. Porque para el creyente lo opuesto al gozo es el pecado. O sea, si yo no busco en el Espíritu de Dios, que Dios puede hacerlo mediante su Espíritu, darnos gozo en el momento de la prueba, cuando yo no tengo eso paso a ser pecador. Entonces, es importante que lo opuesto al gozo es el pecado y nosotros tenemos que buscar en el Espíritu de Dios que a pesar de las tribulaciones que podemos pasar, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor y por sobre todo gozosos, aunque es difícil. No se niega. Si yo lo veo humanamente, no se puede. Pero si yo lo veo con el espíritu, si yo me profundizo, si usted se profundiza en el espíritu, sin duda alguna el momento de la prueba lo podemos vivir en gozo, en bendición. Y eso es tremenda, grande y exuberantemente importante. ¿Ya? No lo olvide tampoco eso. Verso 7. De tal manera
que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y aquí hay algo importante porque Pablo elogia, congratula, destaca los tesalonicenses y esta iglesia hacían, pues era, al igual como yo le decía de los futbolistas, era un modelo a seguir para los demás creyentes. Y esto se había destacado puntualmente en las dos provincias. Ya puntualmente porque también se expandió un poquito más alrededor, pero también en las dos provincias y en todo Grecia prácticamente, esta acción de los tesalonicenses de ser personas que se habían mantenido en la fe en gran tribulación y que se habían convertido en gran tribulación. Y eso es muy importante. Mire, hay algo que no es menor, es llamativo. Cuando una persona ve feliz a otra persona que está pasando momentos de amargura y aún así lo ven gozo, es muy llamativo. Es muy llamativo y a cualquiera, hasta nosotros mismos los cristianos que entendemos que tenemos que estar felices, hasta nosotros mismos nos llamaría la atención y diríamos, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persona se encuentra tan contenta? ¿Por qué esta persona se encuentra tan feliz si yo veo que su problema es grandísimo? O está pasando un problema que a lo mejor uno puede medir, grande, pequeño. Tenemos esa cualidad nosotros los humanos de medir esas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué está feliz si no tiene motivo para estar feliz? Lo que está pasando no nos lleva a ser feliz. Cuando uno ve eso, tiene dos opciones: asombrarse y al mismo tiempo destacarlo. Destacarlo y decir, cuando uno lo ve bien, decir, oh, esa persona nunca dejó de ser feliz a pesar de todo lo que pasó. Y eso es tremendamente llamativo y eso es tremendamente destacable en una persona, en un ser humano, en cualquiera. Es totalmente destacable. Entonces, eso es importante porque esto hablaba mucho. Vamos al verso 8 y vamos a leer parte del verso 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esto es en parte el buen ejemplo de estos creyentes, pues la palabra del Señor había sido divulgada y esta palabra que significa divulgar, usted a lo mejor lo ha escuchado alguna vez, significa un sonido fuerte como estallido de una trompeta. Ya cuando musicalmente, no sé si ha escuchado usted las bandas cuando terminan una canción y suena muy fuerte, una cosa así, eso es divulgar. Y va resonando y extendiéndose como el repentino eco de todo lugar. La buena obra del Señor hizo estos tesalonicenses fueran conocidos en toda la región y todos hablaban de los cambios notorios que Dios había hecho en ellos. Grandes cambios había hecho el Señor en los tesalonicenses. Sino que también parte C también del texto que hemos leído, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Grecia entera no necesitaba ninguna predicación verbal del Evangelio, pues solamente la conducta de los cristianos tesalonicenses era muy notoria en la región. Solamente mirar a los tesalonicenses y decir, oh, realmente esta gente es diferente, no tengo para qué escuchar tanto. Veo a esta gente y entiendo soberanamente que son cristianos y que su ejemplo es veraz. Y eso es muy importante. En toda la región la conducta de tesalonicenses se había hecho notoria. En Macedonia al norte y en Acaya al sur. Había 4 ciudades, mire, importante esto, 4 ciudades como Filipos y también Tesalónica, capital de Macedonia, y Atenas y Corintios en Acaya. Recordemos que Tesalónica tenía un puerto marítimo muy estratégico y que el centro comercial en la vía Egnacia, carretera internacional muy transitada. Muy transitada. Esto permitió en parte que los creyentes y los comerciantes, marineros y gente que pasara por fuera fueran influenciados por los creyentes a quienes iban dirigida esta epístola. O sea, era un punto central. Un punto central. Mire, para que usted me entienda mejor. Si yo coloco una iglesia, mire, lo de San Fernando no van a entender. Si nosotros pusiéramos una iglesia, un local, en una avenida como por ejemplo Manso de Velasco acá, o por ejemplo en Manuel Rodríguez, o en O'Higgins, esa iglesia predica sola. Predica sola, y usted me va a decir, ¿cómo predica sola? Sí, porque solamente el hecho de que
la locomoción pasa, es llamativo. De la misma manera, era muy llamativo y era muy estratégico el lugar donde estaba la iglesia de Tesalonicense, donde se había hecho formada, porque pasaba por todos los lugares, mucha gente pasaba, y quien pasaba por ahí miraba a los tesalonicenses y era influenciado por el ejemplo intachable de los tesalonicenses. Intachable. Vamos al verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Era un tema de conversación generalizado entre la gente, de los compañeros que estuvieron en Tesalónica, recibieron, por ejemplo, otro de los ejemplos poderosos que daba la iglesia tesalonicense, que recibía a la apóstola, lo recibía con mucho cariño, con mucha alegría, con mucha disposición, y también recibía con esto la nueva fe. La nueva fe la recibía con alegría, con gozo. También llegó a ser del dominio público la manera como fueron transformadas las vidas de muchas personas y cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Para aquellos que nunca creyeron en ídolos, no es fácil apreciar el cambio, en los cual nos habla Pablo. Los tesalonicenses habían creído desde la niñez en los ídolos de algo. Recuerde que estaba en Grecia. Y los griegos hasta el día de hoy todavía guardan respeto por ciertos dioses, y que tienen poder, y el culto a ellos afectaba toda su vida. Les llamaba poderosamente la atención a los nuevos creyentes de diferentes lugares el radical cambio efectuado, dejando atrás los tesalonicenses a sus ídolos y a sus deidades, y para conocer y servir a realmente un Dios vivo. Y esto es llamativo también, porque para una persona que no tiene ninguna creencia, es muy fácil convencerla de alguna creencia. Me refiero fácil porque su corazón está vacío, no tiene ninguna fe en nada. Entonces uno podría persuadir de alguna manera, y sobre todo con la verdad de la palabra del Señor. Pero con una persona que tiene su mente distorsionada por ídolos, por idolatría, transformarlo es llamativo. Y ver a una persona que era muy devoto de una religión y ver cómo cambió a otra, es llamativo, y eso es lo que le pasaba al apóstol también. Más que al apóstol, a la gente de los alrededores, ver cómo los tesalonicenses, gente idólatra, se había convertido. Y esperar, dice el verso 10, y esperar de los cielos al Hijo, al cual resucitó entre los muertos. Y esta otra de las cosas importantes que también se da ejemplo un cristiano, es como un cristiano espera la venida de Cristo el Señor. El cristiano debe esperar la venida del Señor. Debemos esperar la venida del Señor los cristianos. Eso es lo que hacemos los cristianos. Esperamos la venida del Señor. Cada uno de los cristianos debe esperar la venida del Señor y debe tener en cuenta esto, porque se hace notorio cuando un cristiano, una persona, hijo de Dios, está pendiente de esto, y sobre todo cuando nosotros nos dicen a veces los comentarios de los compañeros de trabajo, o de la gente que nos rodea, cualquiera que sea, en el supermercado, no sé, donde sea, y nos dice, hoy, que pasó esto, qué feo lo que pasó, y cómo es tan terrible, qué triste lo que está pasando. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice realmente, es triste, pero a uno que es cristiano le dice que a poco mundo, tantas cosas así. Entonces uno habla y se da el pie para hablar de la venida de Cristo. De la misma manera, el cristiano se destaca. Los tesalonicenses se destacaban porque esperaban a su Señor, y estaban esperando el tiempo. Y había calado tanto en la fe que esta conducta también era imitada por los tesalonicenses, de esperar al Señor que había resucitado entre los muertos y que vendría a librarnos dice el versículo que hemos leído al final, el 10, de la ira venidera. Ahora, todo esto que yo le he nombrado tiene un denominador en común. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Lo destaco 3 veces. Los judíos dicen que cuando querían resaltar algo importante lo nombraban 3 veces. Por eso, por ejemplo, en Isaías dice dioses que hablan de Dios como santo, santo, santo. O sea, es santo, pero por si acaso no lo entendiste, es santo. Y si no lo entendiste de nuevo, es santo. Lo destacan, pues es muy importante. Redundan. Ya, de la misma manera, yo lo destaco acá. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Cuando nosotros miramos que la gente de los alrededores de Tesalónica, de todo, se admiraban de que los tesalonicenses se habían convertido, era porque los tesalonicenses tenían
un buen ejemplo. Se admiraban de cómo habían recibido la fe a pesar de la persecución, ejemplo. Se admiraban de cómo esperaban al Señor, ejemplo. Se admiraban de cómo recibían a los demás, a los apóstoles y a la gente que venía a verlo, a predicar las palabras del Señor con alegría, y con una alegría también recibían la fe, ejemplo. Todo tiene que ver con ejemplo. La pregunta que nos podríamos hacer usted y yo en esta hora: ¿cuál es nuestro ejemplo? No había necesidad en el tiempo de lo que hemos visto de que los tesalonicenses llegaran y recibieran una predicación verbal de otras personas, a pesar de que ellos lo hacían, pero resonaba tanto y era tan divulgada la conversión de los tesalónicos solamente con el ejemplo, solamente con el ejemplo. ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Qué es lo que nosotros estamos entregando de ejemplo a los demás? ¿Cómo estamos traspasando las barreras del ejemplo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos marcando diferencia? ¿Somos los que trascendemos en el tiempo y le mostramos a los que nos rodean? ¿Sabe que yo quiero ser como fulano de tal, aquí y allá, porque yo los veo que hacen esto, esto y esto? Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. ¿Somos así nosotros? Nos ayuda el Señor, porque lo que tenían en particular estos, tenían una vida consagrada al servicio del Evangelio. Todo esto en ejemplo. Y esto hacía que se predicara. Por eso el texto sagrado decía: hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Filipenses 3:17. Y aquí lo que le decían en antes, que Pablo se incluye. ¿Y por qué se incluye? Nosotros escuchamos una frase muy, muy mala, ya hace mucho daño, porque como no la entendemos bien y que no bíblicamente no debiera ser así, cuando un predicador, a veces, por ejemplo, una persona que está a cargo, no me mire a mí, mire al Señor. Y eso deja una brecha para que muchos piensen, que los que dicen esta frase, me ayude el Señor a mí, primeramente, a decir, bueno, como yo le digo que mire al Señor a mí, me tengo libertad de hacer cosas que no estén de acuerdo, tal yo le he dicho, no me miren a mí, miren al Señor. Y eso es errado. Pablo dice ser imitadores de mí y mirar también, no tan solamente a mí, a los que se conducen en buen ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Cuando una persona dice no me miren a mí, miren al Señor, ojo, porque algo oculto hay. Y eso lo aprendí hace muchos años de un pastor de nuestra iglesia antiguo, que él decía, ¿no es cierto?, que cuando una persona decía no me mire a mí, mire al Señor, algo oculto hay por ahí. No, usted y yo tenemos que ser buen ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. El padre de familia, la madre de familia tiene que ser ejemplo en su casa. Ejemplo en todos los sentidos. ¿Sabe que a mí me llama la atención? Me llama la atención poderosamente ver cómo un papá o una mamá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hablando de ejemplos, ¿no es cierto? Un papá o una mamá, si se levanta en la mañana, bueno, hoy día ya no están así por la pandemia, pero recuérdese unos 3 años atrás, y el chico, la chica, su hijo, su hija le decía, no quiero ir al colegio. ¿Qué es lo que hacía usted? Tomaba al chico y lo levantaba, y si no quería levantarse, lo levantaba usted obligatoriamente lo vestía, y aunque a regañadientes, disculpe la expresión, usted lo mandaba al colegio. ¿Sí o no? Ese era un buen ejemplo. Ese ejemplo no lo podríamos imitar en la iglesia. Aunque no quieras, vas a ir. Te pondrás tu ropa e irás. Ese es un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Ahora, si ese ejemplo sus hijos no lo ven en sus padres, si sus padres, por ejemplo, buscan excusas, que el trabajo y muchas cosas para no ir a la casa del Señor, no le va a pedir al niño que busque al Señor. No sé si me entiende. De la misma manera, ejemplo. Yo debo ser ejemplo. No tan solamente pedirle, por ejemplo, a un hermano puntualidad, sino que yo ser puntual primero para pedirle puntualidad al otro. De la misma manera, los tesalonicenses hablaban o podían hablar del Evangelio con mucha razón porque ellos eran ejemplo. Dios nos ayude, Dios le ayude su vida, Dios ayude a mí sobre todo a ser ejemplo del Señor. Y Dios bendiga esta enseñanza de escuela dominical. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de pedir la bendición, quiero destacarle y recordarle, hoy 5:30 de la tarde, servicio general, martes y jueves 19:30 horas, miércoles 4 de la tarde, servicio también de hermanas Dorcas para que usted asista. Y no olvide, los hermanos de nuestra iglesia, que hay actividades, están los voluntarios, están los jóvenes, están las Dorcas, que es importante poder activar en todos estos cuerpos de la casa del Señor. No olvide usted estar orando por nuestro pastor, orando por nuestra pastora, por las autoridades de la iglesia, por nuestra iglesia,
por los hermanos que vemos a diario, por los que no vemos tan seguido, oremos por todo, y yo quiero invitarle a usted para que terminemos, podamos pedir la bendición al Señor. Incline su rostro con mucha reverencia. Padre Santo, gran Rey de la Gloria, infinitas e inigualables gracias le damos por todas estas bendiciones que usted nos permite, y sobre todo de poder escuchar esta enseñanza de ejemplos. Los tesalonicenses eran ejemplos, divulgaban la palabra, muchas cualidades de ellos porque habían comportado de una manera profunda, Dios mío, Señor, que daban ejemplo de cristianos. Ayúdenos usted, Dios mío, a quien habla, ayude al que está detrás de esta pantalla para que podamos ser ejemplos, Dios mío, Señor del cielo, para que puedan así no tan solamente mirar al que está por delante, sino que a todos los que debemos conducirnos por el Evangelio. Muchas gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos, permita que el servicio de la tarde sea de gran bendición para todos nosotros. Bendíganos siempre por misericordia, guarde a nuestra ciudad, guarde a nuestra región, guarde a nuestro país, este planeta. Dios mío, Señor, cuanto antes y cuanto más usted lo estime conveniente, libértenos de esta pandemia. Dios mío, en sus manos está todo el control. Bendíganos, lo rogamos todo por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como siempre, mi hermano amado, le amo en el Señor. Nos vemos en la tarde a las 5:30. Dios le bendiga. Un abrazo a la distancia. Que esté muy bien. Chao, chao.